Rick Holden agarró los controles de su nave Iron Fang mientras navegaba por él. Restos de una batalla reciente. Los escáneres parpadearon con débiles señales de energía que marcaban los restos de lo que una vez había sido. Ha sido un crucero real. Zenan Sans, una de las especies más poderosas de la galaxia. Nunca viajé solo, pero no había barcos de escolta, ni balizas de socorro, solo. Silencio extraño. Rick murmuró con los dedos tocando el panel de control. Los instintos le dijeron que algo andaba mal, que no era una incursión pirata, que era una ataque dirigido. Apareció una débil señal de vida en su escáner. Alguien estaba. Rick vivo. No dudó en vestirse, agarró su pistola de plasma y dio un paso. En los restos del avión, a través de una esclusa de aire rota dentro del barco, había un cementerio. Las paredes lisas de plata estaban ennegrecidas con marcas de quemaduras. Cuerpos de Sarian. Los guerreros yacían esparcidos con el brazo destrozado. Quienquiera que hiciera esto era preciso. Profesional. La luz de su casco parpadeó sobre una puerta rota más allá. En una cámara colapsada, vio movimiento. Figura atrapada bajo escombros corrió hacia adelante arrancando trozos de metal. Debajo de los escombros yacía una mujer siyana. No cualquier seniana, una princesa. Rick reconoció la insignia real en su traje azul profundo, su cabello plateado. Con bahía elite enmarcando un rostro real afilado, incluso inconsciente, parecía orgullosa como alguien que no estaba acostumbrado a temer. Bien, no estás en un lío. Rick murmuró que presionó dos dedos en su cuello. Su pulso era débil pero constante. Él revisó el escombro sujetando sus piernas demasiado pesadas para moverlas con la mano. Desenganchó un pequeño plasma. Cortó el cortador de su cinturón y cortó el metal en el momento en que desapareció el peso. Su cuerpo se tensó y dejó escapar un gemido débil. Sus ojos violetas se abrieron aleteando. Rick apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella tratara de calmar su expresión, cambiando de confusión a aguda desconfianza humana. Su voz era orar, pero el desdén era claro. Rick se recostó sobre sus talones. De nada, dijo secamente. Ella lo ignoró mirando a su alrededor. La destrucción. Cuando vio los cuerpos de sus guardias, su rostro palideció por primera vez. Parecía conmocionada. ¿Quién hizo esto? Lo que me gustaría saber, Rick dijo, pero en este momento necesitamos mover más barcos. Podría estar viniendo. Ella volvió su mirada aguda hacia él. ¿Está sola? Sí. ¿Problema? Ella frunció el ceño, como si luchara por entender cómo un solo humano se había vuelto. Aquí no necesito ayuda, ella dijo rígidamente. Ella trató de pararse, pero dolor le disparó en la pierna y ella se derrumbó con un jadeo. Rick lado seguro que no. Él se agachó y colgó el brazo sobre el hombro. Se puso rígida al contacto, odiando claramente la idea de depender de un humano. ¿Te atreves a tocar a una princesa de Seria? Ella dijo que quieres quedarte aquí y espera a quien haya intentado matarte. Rick le devolvió el disparo. Ella apretó la mandíbula pero no argumentó que él tomó eso como una pequeña victoria llevándola de regreso al hierro. Fang no fue fácil. Los restos se movieron a su alrededor haciendo que cada paso fuera peligroso. 2 veces tuvo que detenerse para despedazar las vigas caídas, pero finalmente llegaron. La esclusa de aire. Tan pronto como la puerta se cerró herméticamente, el Nova de su nave habló advirtiendo. Forma de vida Zenan no identificada detectada. ¿Necesita que se retiren las medidas de seguridad? Nova. Rick dijo que es una invitada. La princesa se burló de que me secuestraras. Rick soltó una breve carcajada mientras la acostaba en una camilla médica. Si yo secuestrada, estarías atada. Acabo de salvar tu escondite real. De nada. Ella lo miró fijamente, pero no respondió. Agarró un botiquín y comenzó a escanear sus heridas. Fracturas menores, deshidratación, nada amenazante para la vida. Vivirás, él dijo, pero tal vez quieras explicar por qué alguien te quería muerto. Su expresión se oscureció. Asumiste demasiado. Rick humano. Sonreí. Tal vez, pero apuesto a que mi barco sabe la respuesta que la princesa no supo. Rick podía ver el destello de miedo detrás de su desafío, fuera lo que fuera. Continuando, ella estaba en problemas y ahora él también estaba fuera del barco con sus escáneres. El problema de los barcos entrantes sonados ya estaba aquí dentro de la cabina silenciosa de el colmillo de hierro. La princesa se sentó en un catre pequeño, con los ojos clavados en la pared. La habitación estaba débilmente iluminada por un suave luz de un panel cercano. La princesa Alcera aún sentía el aguijón del dolor en su pierna y la conmoción del rescate hecha. Su corazón se aceleró por la habitación. Rick Holden estaba ocupado revisando sus heridas con su pequeño botiquín. Trabajó lentamente y con cuidado. Sus movimientos calmados y deliberados al ser Face mostraron ira y dolida. ¿Por qué me trajiste aquí? Ella preguntó con voz clara y firme. Soy una princesa de Seria, no necesito la ayuda de un humano. Rick hizo una pausa y levantó la vista de su trabajo, dejó sus herramientas a un lado y se encontró con su mirada aguda. Yo no
Traerte aquí por mi propio bien, él dijo, simplemente te encontré en peligro tu nave. Fue atacada, necesitabas ayuda, y no pude llevarte allí. Sus ojos se entrecerraron. Atacó mi barco, es un símbolo de la fuerza de mi gente, este no fue un acto aleatorio. Estaba planeado, ella respondió con la voz temblando ligeramente con una mezcla de ira. Y el miedo. Rick asintió lentamente, vi marcas en los restos que no son de común. Riders, creo que alguien te quería muerto, vine aquí tan pronto como vi tú. Señal, he peleado muchas batallas y sé que hasta los más fuertes pueden caer. Cuando estaba sola, el orgullo de Alcer la puso rígida, me criaron para ser valiente. Me enseñaron que mi sangre real me pone por encima de lo común. No necesito un humano para salvarme, pero incluso los valientes necesitan ayuda. A veces, Rick decía en un tono suave, que el honor no se trata de no caer nunca, se trata de levantándote cuando caes. Te salvé para que puedas levantarte de nuevo, y hay más en esto. Además de tu vida, hay fuerzas ocultas en el trabajo y pueden poner a tu gente en peligro. Los ojos de la princesa, parpadeante de incertidumbre, nunca había pensado que su propia fuerza podría no ser suficiente. Las palabras de Rick la hicieron sentir pequeños, pero también despertaron algo dentro de ella, una chispa de esperanza mezclada con preocúpate. ¿A qué te refieres con fuerzas ocultas? Ella preguntó en silencio antes de que Rick pudiera. Respuesta. La pequeña consola del barco reforzada se acercó a la pantalla y trajo. La pantalla mostraba un texto corto que leyó rápidamente. Este mensaje confirma mi sospecha. Rick dijo que su voz era baja y seria. El ataque a tu crucero no fue aleatorio, fue planeado por un grupo que se opone a la forma en que los Oceanos tratan a los demás que quieren enviar un mensaje, y no es solo dirigido a ti. Alcera se inclinó hacia adelante con la cara palideciendo. Siempre había creído en la fuerza y el honor de su pueblo, él. Las noticias la sacudieron profundamente. Entonces, mi vida estuvo en peligro mucho antes de que fuera rescatada ella. Susurró que su voz era suave, pero llena de miedo. Debo hablar con mi padre y él. Consejo, necesitan saber de esta amenaza. Rick la miró con ojos firmes y... De acuerdo, dijo, pero en este momento debemos ser cautelosos, necesitamos encontrar un lugar seguro. Y reúna más información antes de comunicarse con su gente, es posible que estén más cerca de lo que cree y podría ser una trampa. La princesa lo miró fijamente durante un largo momento, su orgullo real luchó con la necesidad de sobrevivir lentamente. Ella dijo que yo no. Como confiar en un humano, pero no veo otra opción, confiaré en ti por ahora. Rick ofreció un pequeño asentimiento. No pido tu confianza fácilmente, pero te prometo que te ayudará a encontrar la verdad. Juntos podemos aprender quién está detrás de estos ataques. Alcera miró por la pequeña ventana de la nave donde las estrellas, brillando en la profunda oscuridad, pensó en la vida que había conocido, una vida de honor y poder ahora destrozada por violencia. Siempre he sabido que mi vida estaba encaminada por un camino determinado, dijo en voz baja. Ahora todo es incierto, pero debo proteger a mi gente. Rick se acercó más y puso una mano firme sobre la mesa de la sidra. Ambos estamos luchando por lo que es correcto, él dijo simplemente que he perdido amigos porque no actué cuando podría haber ayudado, no dejaré que eso vuelva a suceder, lucharé por ustedes y, por la verdad. La sala se quedó en silencio mientras el peso de su nueva alianza se asentaba tanto en Rick como en Alcera. Que el viaje por delante sería largo y lleno de peligro. Cada palabra que dijeron fue medida y cuidadosa. Por un momento parecía como si la inmensidad del espacio y los peligros más allá de las estrellas los hubieran unido, sus diferencias, uno nacido de sangre real y una forjada en el fragor de la batalla, ahora los unía en una causa común fuera del zumbido del hierro. Los motores de Fang llenaron el aire a medida que el barco se alejaba de los oscuros restos del naufragio, un vínculo de necesidad y de esperanza de que dos vidas muy diferentes se unieran impulsadas por la simple necesidad de sobrevivir y luchar contra aquellos que harían daño. Juntos resolvieron enfrentate a lo desconocido, confiando en que su fuerza combinada sería suficiente para vencer a las fuerzas oscuras que amenazaban. Tanto la gente de la princesa como la frágil paz de la galaxia. Rick se sentó en el asiento del piloto con los dedos tocando el controles mientras guiaba el colmillo de hierro a través del vasto imperio espacial. La nave zumbaba constantemente, pero la tensión dentro había de todo menos calma. En el asiento a su lado, la princesa Alcera sentada rígidamente. Sus agudos ojos violetas fijos en la pantalla holográfica frente a ellos, la pantalla mostraba una señal roja parpadeante. Naves entrantes detectadas. Rick apretó la mandíbula. Parece que tu gente no lo está perdiendo el tiempo, murmurando. La expresión de Alcera endurecida. No es mi gente. Ella dijo que si fuera un equipo de rescate oficial, habrían enviado un mensaje. Estos barcos vienen en silencio, eso significa que no quieren testigos. Rick. La miraste seguro de que Alcera asintió con la voz firme pero sombría.
Están aquí para terminar lo que empezaron. Alguien poderoso me quiere muerto. Rick deja. Exhaló un suspiro lento genial, y aquí pensé que hoy iba a ser fácil él. Volvió a los controles, sus manos se movían rápidamente mientras ajustaba su rumbo. Los motores del barco rugieron mientras. El escáner mostró 3 elegantes buques de guerra cenan acercándose por detrás. Espera, Rick dijo que agarrando los controles con fuerza, las cosas están a punto de ponerse difíciles. Con un fuerte tirón del propulsor, el colmillo de hierro se zambulló girando hacia abajo. El campo de asteroides por delante rocas masivas flotaron en el vacío un poco más grandes que edificios, sus bordes dentados iluminados por el resplandor distante de una estrella cercana a él. Las naves Zenan siguieron tejiendo entre los asteroides con precisión. Para la velocidad y el combate, a diferencia de la nave de Rick, que fue diseñada más para la resistencia y supervivencia. Alcer apretó los puños mientras veía a las naves enemigas moverse sin esfuerzo por el campo. ¿Qué? ¿Son pilotos de élite? Ella advirtió que no puedes dejarlos atrás. Rick sonrió. No necesito hacerlo. Corrió más rápido que ellos, giró los controles bruscamente enviando el colmillo de hierro girando hacia un gran asteroide. En el último segundo disparó la marcha atrás de la nave. Los propulsores disminuyen la velocidad lo suficiente como para atravesar un espacio estrecho. El primero. El barco Zenan intentó seguirlo, pero el piloto calculó mal el elegante buque de guerra recortado. El borde de los asteroides y una explosión de fuego estallaron en la oscuridad uno abajo. Rick dijo. Con satisfacción, los ojos de Alcer se abrieron. Lo hiciste a propósito. Rick se encogió de hombros. La supervivencia se trata de usar lo que tienes. Los 2 barcos restantes seguían a la cola. Alcer miró él. Escanearon y vieron sus movimientos que están ajustando. No harán lo mismo. Error de nuevo. Rick suspiro. Nunca lo ponen fácil. Alcer estudió él. El mapa holográfico se dirigió rápidamente hacia ese campo de escombros. Dijo que señalar tenía un grupo de restos por delante. Si nos movemos a través de lo suficientemente rápido, sus sistemas de orientación tendrán dificultades para atraparnos. Rick no argumentó que empujó los propulsores a plena potencia sumergiéndose en los restos destrozados de viejos barcos rotos. Pasillos y metal retorcido flotaban en todas direcciones creando el laberinto mortal de colmillo de hierro. Tejió a través de los restos chispas volando mientras los escombros raspaban el agujero exterior detrás de ellos. Vaciló. Uno trató de seguirlo demasiado de cerca y se estrelló contra una sección a la deriva de un viejo crucero. Otro. Explosión iluminó el espacio. Alcer lavó su expresión ilegible. Están entrenados. Guerreros, ella dijo en voz baja, pero tú, un humano, lo superaste. Rick le disparó un mirada de reojo. Parece sorprendido de que ella admitiera que los sirenios creen en los humanos. Eres imprudente, indisciplinado, pero luchas como un soldado. No hay movimiento desperdiciado. No. Vacilación. Rick sonrió media. Supongo que has estado escuchando las historias equivocadas que el último barco zeniano había sacado hacia atrás, pero Rick no se arriesgaba, empujó los motores con más fuerza liberándose desde los restos y acelerando hacia el espacio abierto. La nave enemiga dudó entonces. Se alejó desapareciendo en el vacío. Rick dejó sin aliento. Parece que no estaban dispuestos a arriesgar su último barco. Alcer exhaló lentamente aún mirando él. Escáner vendrán de nuevo, no se detendrán hasta que esté muerto. Rick se recostó. Su asiento, su expresión seria. Entonces, tendremos que averiguar quién los envió antes de que lo intenten de nuevo por primera vez. Alcer lo miró con algo más que sospecha. Había un destello de respeto en su mirada. Tú eres diferente de lo que esperaba. Rick Holden. Rick sonrió. Lo entiendo mucho. Cuando el colmillo de hierro desapareció en la inmensidad del espacio, ambos sabían que esto era solo el comienzo, quienquiera que fuera detrás. El ataque aún no había terminado y ninguno de los dos estaba listo para retroceder. El colmillo de hierro se deslizó por él. Vacío de espacio. Sus motores funcionan a baja potencia para evitar la detección en el interior. Rick se sentó a los mandos buscando naves cercanas. La pelea con él. Los buques de guerra enanos habían agotado sus escudos y no estaba ansioso por otra persecución, así que pronto detrás de él estaba la princesa Alcer. Con los brazos cruzados profundamente en el pensamiento, ella ya no era solo una pasajera. Ella era un objetivo, y la gente que la cazaba estaba decidida a terminar lo que empezaron. Rick miró por encima del hombro. Estás callado. Él dijo algo en tu mente. Los ojos violetas de Alcer parpadearon. Hacia el todo. Ella admitió el ataque a mi barco. Los hombres que intentaron. Mátame. El hecho de que ahora estoy sentado dentro de un barco humano corriendo por mi vida. Rick sonrió. No lo que esperabas. Exhaló bruscamente. A los cianos no se les enseña eso. Los humanos somos imprudentes, impredecibles, pero tú luchas con habilidad. Crees antes de actuar. No es así como se describe a los humanos en nuestros registros. Rick se inclinó. De vuelta en su asiento. Tal vez tu gente no sepa tanto de nosotros como creen.
Alcera vaciló y luego asintió ligeramente, tal vez un pitido suave del control. El panel los hizo girar a ambos. Rick revisó la pantalla y frunció el ceño. Una señal venía de una luna cercana escondida en él. Sombra de un gigante gaseoso era débil, pero la frecuencia era una que reconocía Rick. Tocó la consola. Esta es una señal de socorro codificada, viene de alguien. ¿Quién no quiere que lo encuentren? La expresión de Alcer se volvió cautelosa. Es una trampa. Podría admitir a Rick, pero vale la pena echarle un vistazo si alguien está en problemas. Alcera se cruzó de brazos y si es una emboscada. Rick sonrió, entonces nosotros. Haz que se arrepientan. Con un toque de interruptor, ajustó el rumbo hacia la luna a medida que se acercaban a la superficie. A la vista, un páramo rocoso árido con profundos cañones y cráteres, la señal indicaba. Ellos a un puesto de avanzada oculto, construido en el costado de un acantilado. Rick trajo el hierro. Fang bajó aterrizando con cuidado cerca de la entrada. Quédese cerca, le dijo a Alcera cómo. Salieron al aire frío. El puesto de avanzada estaba en silencio, demasiado silencioso. Rick mantuvo su mano cerca de su pistola de plasma mientras avanzaba. Alcera justo detrás de él. La puerta de la base ya estaba abierta, sus cerraduras de seguridad rotas dentro de él. Las luces parpadeaban débilmente, el aire olía a circuitos quemados y algo más. Algo metálico y afilado. Los instintos de Rick se pusieron en alerta máxima. Prepárate. Por cualquier cosa que murmuró, Alcera asintió con la cabeza agarrando una pequeña daga de energía que tenía. Sacados del barco a medida que se adentraban en el puesto avanzado, encontraron signos de marcas de quemaduras de lucha de armas de plasma alineadas en las paredes. Equipo roto. Yacía esparcido en el suelo, pero sin cuerpos. Rick se arrodilló junto a una represa consola AG. Al tocar algunos botones, una grabación holográfica débil cobró vida a un cansado. Parecía un hombre humano con la cara llena de preocupación. Este es el capitán Jordan. Dios te salve, dijo que si estás viendo esto, significa que no lo logré. Los cianos son cazando a cualquiera que sepa la verdad sobre sus planes de guerra. No quieren la paz. Ellos quieren un control total. Aliento de Alcer atrapado. Eso es una mentira. Ella susurró. Mi padre, él quiere paz. Rick siguió observando que están eliminando a cualquiera que se interponga. El capitán Hal continuó su camino y ahora vienen por la princesa. Si ella todavía está viva, dígale que no debe confiar en que se corte la grabación. De repente, el silencio llenó la habitación. Rick y Alcera intercambiaron miradas. Que estaba intentando para advertirme, ella dijo que le temblaba la voz, pero que antes de que Rick pudiera responder un pitido agudo. El sonido hizo eco a través de la base. Rick giró alrededor de sus ojos, ensanchándose. Tenemos que irnos. Ahora Alera no le hizo preguntas, corrieron de regreso hacia el barco mientras crecía el pitido. Más rápido. En el momento en que llegaron a la rampa, estalló una explosión detrás de ellos enviando una onda expansiva atravesó el suelo. Rick empujó a Alcera hacia el barco y cerró la escotilla. Nova, sácanos de aquí. El colmillo de hierro rugió a la vida levantándose justo cuando el puesto avanzado colapsó en llamas. Mientras se alejaban, Alcera miró fijamente la destrucción. Alguien borró el evidencia. Ella dijo en voz baja que alguien con el poder de Rick apretó a Onik controles y aún no han terminado la cacería. Estaba lejos de terminar el colmillo de hierro. Filmado a través del vasto vacío del espacio, dejando atrás los restos en llamas del puesto avanzado oculto dentro de la cabina. Rick apretó más los controles que su mente aceleraba. La explosión había sido. No fue casualidad que alguien borrara el mensaje del capitán Hal antes de que pudiera revelar la verdad. La princesa Alcera se sentó a su lado. Su expresión ilegible, el peso de lo que acababan de presenciar, presionó sobre ella a alguien de su propia gente. Había ordenado la destrucción de esa base. Alguien poderoso. Rick rompió el silencio. ¿A quién crees que intentaba advertirte sobre Alcera? Dudó. ¿No conozco a mi padre? Tiene enemigos. Sí, hay quienes en el concilio Zenan no apoyan a sus esfuerzos de paz, pero para llegar tan lejos sacudió la cabeza. Destruyendo barcos, enviando asesinos, borrando registros. Esto es otra cosa. Rick la miró entonces. Necesitamos respuestas y sé por dónde empezar. Presionó algunos botones en la consola que mostraban un mapa estelar. Un pequeño la luna aislada parpadeó en la pantalla. ¿Alguna vez oíste hablar del anochecer canino?, le preguntó a Alcera. Frunció el ceño. Escondite de un contrabandista, un lugar para criminales y forajidos. ¿Por qué iríamos allí? Rick sonrió. Porque si alguien quiere cubrir sus huellas, usa contrabandistas para hacer el trabajo sucio, y conozco a alguien allí que vende información. Si pagamos el precio justo. Alcera exhaló bruscamente. ¿Y qué tenemos que hacer exactamente para pagar con? Rick tocó el costado de su cabeza. No acredita información. Si alguien ordenó un ataque a una princesa iraní, el inframundo estará lleno de rumores que solo tenemos que escuchar en él. Lugares correctos. Alcera todavía parecía incierta, pero asintió lentamente. Bien.
Pero si esto es una trampa, Rick sonrió, entonces hacemos lo que siempre hacemos, luchamos a nuestro modo. Horas después, el colmillo de hierro descendió sobre la oscura y polvorienta superficie de Dus. Canino la Luna era un refugio para quienes vivían fuera de la ley. Sus asentamientos estaban construidos en acantilados rocosos. Ocultos bajo espesas nubes de tormenta que hacían casi imposible escanear desde órbita, Rick y Alcera salieron. Del barco sus armas escondidas bajo sus capas, las calles del asentamiento estaban llenas de alienígenas. Comerciantes cazarrecompensas y contrabandistas. Era un lugar donde la lealtad era rara y el peligro acechaba en cada sombra. Rick condujo a Alcera a través del laberinto de edificios. Deteniéndose frente a una puerta de metal oxidado, llamó 2 veces y luego 3 veces más. En un patrón, unos segundos más tarde, un pequeño panel se abrió revelando un solo ojo brillante. Rick Holden. Una voz robótica dijo que pensaba que estabas muerto, Rick. Aún no, sonrió Vox, pero necesito información. La puerta se abrió crujiendo y entraron en la habitación. Estaba llena de monitores parpadeantes, cables enredados y montones de chips de datos robados. En el centro sentaban Vox, un viejo droide adeudado que había trabajado una vez para la red de inteligencia galáctica antes de desaparecer en el inframundo. Vox inclinó su cabeza metálica. Que traes? Interesante compañía, dijo Suey escaneando Alcera a la princesa Seniana. Alcera, no menos peligrosa, se cruzó de brazos. Entonces sabes por qué estamos aquí. Vox hizo un sonido de desgaste bajo sí. Los rumores se difundieron. Ayunar. El Consejo Xi'an está dividido. Algunos quieren la paz con la Federación Terán. Otros quieren guerra, y luego hay un tercer grupo que trabaja en las sombras eliminando obstáculos. Rick entrecerró los ojos. ¿Y piensas que Alcera es un obstáculo para el ojo robótico de Vox? Parpadeó. Ella no es la única. Hay rumores de que el rey mismo puede ser el objetivo, de que habrá un cambio necesario en el liderazgo. Un alcer golpista se queda sin aliento. Eso es imposible. Mi padre está rodeado de guerreros leales. La lealtad no significa nada cuando la traición paga mejor. Vox interrumpido. Rick maldijo en voz baja. Tienes nombres. Vox tocados en un panel de control. Abrir una lista de mensajes cifrados, solo fragmentos, pero un nombre se mantiene. Apareciendo el rostro del general Verac. Alcer palideció. Verac, él ha sido mi asesor militar de mi padre durante años, es un héroe de nuestro pueblo a los ojos de Vox. Parpadeó de nuevo. ¿O él es el que planea tomar el trono? El silencio llenó la habitación. Rick finalmente habló. Necesita pruebas. ¿Puedes rastrear sus movimientos? Vox dudó. Difícil. Él cubre sus huellas. Bueno, pero hay una cosa, una reunión secreta dentro de 3 días en un neutral sector. Si quieres respuestas, ahí es donde las encontrarás. Alcera se metió de lleno. Respiración estabilizándose a sí misma. Entonces vamos allí. ¿Y si Verac realmente está detrás de esto? Me detendré mí mismo. Rick la miró asintiendo. Entonces mejor nos preparamos. Solo entraron en algo grande. Cuando salieron del escondite de Fox, el peso de la misión por delante se asentó sobre ellos. La verdad era más peligrosa de lo que habían imaginado, y si fallaban todo el imperio Zenan podría caer en manos de un traidor. El colmillo de hierro se disparó a través del espacio profundo, moviéndose hacia el sector neutral donde estaba programada la reunión secreta del general Tick. Dentro de la cabina, Rick ajustó el rumbo del barco mientras Alcera permanecía sentado en silencio. Pensó que el peso de lo que habían aprendido de Vox la presionaba fuertemente. El asesor de confianza de su padre, un héroe de su gente, posiblemente fue la que estuvo detrás de los ataques. Que la idea le hizo estómago. Twist. Si Verac realmente estaba planeando un golpe, el imperio Xi'an estaba en peligro. Rick la miraste bien. Alcera soltó un suspiro lento. Crecí creyendo Verac fue uno de los mejores guerreros de nuestro tiempo. Si es un traidor, no sé qué significa eso para mi gente. Rick. Las personas que asienten con la cabeza como él no traicionan a sus líderes sin una razón. Tampoco él piensa que está haciendo lo correcto. Cosa o alguien le está pagando mucho por hacerlo. La expresión de Alcer se endureció. Manera en que debe ser detenido. Rick sonrió. Ese es el espíritu. Cuando se acercaban al el sector neutral, Rick redujo los niveles de potencia de la nave para evitar la detección de él. Las coordenadas los llevaron a una estación espacial abandonada flotando cerca de una estrella moribunda. Su superficie metálica estaba oxidada y partes de ella estaban completamente oscuras. Rick manú sobre el colmillo de hierro detrás de un gran asteroide ocultando su presencia. Activó los escáneres de la nave. Hay 6 barcos atracados, murmuró. Parece que Verac no se reunirá solo con Alcera. Apareció en la pantalla ese barco que pertenece a Lord Cavier. Rick levantó un ceja. ¿Quién es ese poderoso concejal? Alcera explicó. Uno de los mayores rivales de mi padre. Siempre ha presionado por la guerra con los humanos. Rick. Nos recostamos genial, así que tenemos un noble hambriento de guerra y un general de alto rango.
Reunirse en secreto, que no es sospechoso en absoluto. Alcera entrecerró los ojos. Necesitamos. Para acercarnos, si podemos escuchar lo que están planeando, podemos exponerlos. Rick. Suspiró. ¿Por qué siento que esto va a ser peligroso? Alcer le echó un vistazo. Sabía que cuando me llevaste contigo. Rick se rió entre dientes un buen momento. Unos minutos. Minutos después, se abrieron paso por los oscuros pasillos de la estación abandonada. El aire estaba rancio y las únicas luces provenían de paneles de emergencia parpadeantes. Rick movió silenciosamente su blaster listo mientras Alcera lo seguía de cerca. Alcanzaron un gran cámara donde varias figuras se encontraban alrededor de una mesa holográfica. Rick y Alcera agachados detrás de una consola rota. Escuchando atentamente, el general Verac se paró en el centro con sus rasgos afilados iluminados por la luz azul del holograma. A su lado estaba Lord Cavier, su expresión seria. A su alrededor eran varios oficiales enanes de alto rango. Verac habló primero. El rey es débil. Los sueños de paz con los humanos destruirán nuestro imperio. Lord Cavier asintió. Entonces se acuerda que el rey debe ser removido. Su hija ya falta. Presuntamente muerta sin un cabello. No habrá resistencia. Alcer la apretó. La rabia de los puños ardía dentro de ella, pero Rick le puso una mano en el brazo en silencio. Diciéndole que mantuviera la calma, Vera continuó: atacaremos durante la próxima paz. Conversaciones. El rey no saldrá vivo de esa reunión. Los ojos de Rick se abrieron de par en par. Están planeando un asesinato. Él susurró que el rostro de Alcer estaba pálido, pero ella. La voz era constante. Tenemos que detenerlos antes de que Rick pueda responder. Una voz de detrás de ellos habló: no deberías estar aquí. Rick gimió. ¿Por qué siempre los guardias? Rick no esperó. Se lanzó hacia adelante dejando el arma a un lado. El soldado disparó, pero la explosión golpea la pared. Alcera golpeó rápido su daga de energía atravesando el comunicador de Souldes antes de que pudiera enviar otra alerta. La pelea fue rápida. Rick asestó un fuerte puñetazo dejando inconsciente al guardia. Pero el daño fue hecho dentro de la cámara. La cabeza de Verac se quebró hacia el sonido de la lucha. Sus ojos se entrecerraron y los encontró. Alcera agarró el brazo de Rick. Tenemos que irnos ahora. Corrieron de regreso por el camino en que llegaron sonando las alarmas a través de la estación. Los soldados se derramaron por los pasillos. Armas listas. Rick disparó detrás de él golpeando un panel de control de las puertas. Cerraron de golpe sellando a sus perseguidores. Llegaron a la bahía de atraque, donde el colmillo de hierro estaba esperando. Rick golpeó el código de acceso del barco y él. Rampa bajada. Entrar. Alcera saltó adentro mientras Rick disparaba unos tiros más para frenar. Los soldados bajaron y luego saltó a bordo cerrando de golpe la escotilla. Nova despegó él. Gritó. El colmillo de hierro rugió a la vida, levantando. Solo llovió fuego enemigo sobre ellos. El barco salió disparado de la estación irrumpiendo en el espacio abierto del interior. La cabina. Rick empujó los motores a máxima potencia. Ellos saben que estamos vivos ahora. Él. Dijeron que vendrían a por nosotros. Alcera respiró hondo. Déjales que tengamos lo que tenemos. Necesito a Rick. Sonrió. Entonces vamos a salvar a un rey. El colmillo de hierro desapareció en él. La oscuridad se dirige hacia el corazón del imperio. Zenan. La lucha acababa de comenzar. El colmillo de hierro atravesó el espacio a toda velocidad dirigiéndose directamente hacia el Zenan. Capital. El Ion 10 dentro de la cabina era grueso. Rick mantuvo las manos firmes. Los mandos mientras Alcera se sentaba a su lado, sus ojos fijos en las estrellas que tenía por delante. Nos estarán cazando. Rick dijo que Verac no nos dejará llevar a tu padre a la vida. Alcera apretó la mandíbula. No podemos dejar que gane. Mi padre necesita saber la verdad. Antes de que sea demasiado tarde, Rick revisó los sensores. Nos estamos acercando hacia Prime, pero no podemos aterrizar directamente. Nos escanearán antes de que nos acerquemos, pensó Alera. Por un momento, luego señaló la pantalla. Vaya al sector de atraque oriental. Hay un viejo túnel de servicio debajo del palacio principal. Podemos usarlo para entrar sin ser detectados. Rick sonrió. Colarme en un palacio real. Ahora ese es mi tipo de plan. Pero antes de que pudiera cambio de rumbo, sonó la alarma del barco. Apareció una advertencia roja en la pantalla. Barcos entrantes. Nova. La IA a bordo informó que Rick maldijo que nos encontraron rápido. 3 buques de guerra enanes aparecieron en el escáner acercándose rápidamente al barco líder. Abrió fuego con rayos de plasma, atravesando la oscuridad. Rick tiró del colmillo de hierro en un giro brusco esquivando él. Los primeros tiros aguantan, gritó mientras hacía rodar el barco para evitar otra barrera. Alcera agarró el costado de ella. Seat we can't fight them head. O no planeaba que Rick dijera que Nova desplegara señuelos. Pequeñas balizas de energía salieron disparadas desde el colmillo de hierro, creando señales falsas. Las naves enemigas dudaron por un momento el tiempo suficiente para que Rick se lanzara hacia un campo de asteroides cercano.
Alcer gritó probablemente Rick sonrió tejiendo el barco entre enormes. Las explosiones de plasma de rocas flotantes explotaron a su alrededor, pero el buque de guerra luchó por. Sigue a uno de ellos cortando un asteroide en espiral fuera de control antes de estrellarse. En otro abajo Rick murmuró que los dos barcos restantes seguían persiguiéndolos. Disparando implacablemente, los ojos de Alcer se abrieron allí, ese cañón Rick lo vio estrecho. Apertura entre dos asteroides masivos apretado, dijo, pero estamos fuera de. Opciones empujó los motores al máximo y disparó hacia el cañón. Las naves enemigas lo siguieron, pero el pasaje estaba demasiado apretado para sus marcos más grandes, un barco dudó al intentar alejarse. Demasiado tarde raspó contra la pared del cañón chispas volando antes de explotar. Dos abajo Rick dijo que el último buque de guerra no mordió el anzuelo, sino que flotó. Afuera del cañón esperando saben que tenemos que salir Alcera dijo Rick. Sonrió y luego sorprendámoslos, accionó un interruptor desviando la energía a. Los propulsores traseros, el colmillo de hierro, salieron disparados hacia atrás del cañón a una. Ángulo agudo antes de que el piloto enemigo pudiera reaccionar Rick disparó la nave hacia adelante. Cañón es un impacto directo, el buque de guerra estalló en llamas 3 abajo Rick dijo inclinado. Volver no está mal Alcera exhaló sacudiendo la cabeza no puedo decidir si estás loco. O simplemente muy bien bueno en esto Rick sonrió a los dos, pero no hubo tiempo para. Celebren que apenas habían escapado y que la verdadera misión apenas comenzaba. Poco después, el colmillo de hierro aterrizó en una bahía de atraque oculta debajo del Palacio Rick y Alcera se movieron rápidamente. Abriéndose camino a través de los túneles de servicio oscuros, la reunión del consejo es en 1 hora Alcero susurró que tenemos que llegar a mi padre antes de que Farik haga su movimiento Rick asintió guiando el camino princesa. Se movieron a través de los túneles haciendo eco de sus pasos, pero a medida que se acercaban a la salida, una sombra se movió frente a ellos y un grupo de guardias bloqueó su camino y parado en el centro estaba el general Berak. El mismo así que Berak dijo su voz tranquila, pero mortal la princesa perdida regresa Debo. Admite que esperaba que los asesinos acabaran contigo, pero no importa, no te irás. Este lugar vivo Alcera dio un paso al frente traicionaste a mi padre traicionaste a nuestro. El sector neutral Rick redujo los niveles de potencia de la nave para evitar la detección de él. Las coordenadas los llevaron a una estación espacial abandonada flotando cerca de una estrella moribunda. Su superficie metálica estaba oxidada y partes de ella estaban completamente oscuras. Rick Manu sobre el colmillo de hierro detrás de un gran asteroide ocultando su presencia, activó los escáneres de la nave Hay. 6 barcos atracados, murmuró parece que Berak no se reunirá solo con Alcera. Apareció en la pantalla ese barco que pertenece a Lord Cavier Rick levantó un ceja, ¿quién es ese poderoso concejal Alcera? Explicó uno de mis. Los mayores rivales de mi padre siempre ha presionado por la guerra con los humanos Rick. Nos recostamos genial, así que tenemos un noble hambriento de guerra y un general de alto rango. Reunirse en secreto que no es sospechoso en absoluto Alcera entrecerró los ojos necesitamos. Para acercarnos, si podemos escuchar lo que están planeando, podemos exponerlos Rick. Suspiro, ¿por qué siento que esto va a ser peligroso? Alcer. Le echó un vistazo. Sabía que cuando me llevaste contigo Rick se rió entre dientes un buen momento unos minutos. Minutos después, se abrieron paso por los oscuros pasillos de la estación abandonada. El aire estaba rancio y las únicas luces provenían de paneles de emergencia parpadeantes. Rick movió silenciosamente su blaster listo mientras Alcera lo seguía de cerca. Alcanzaron un gran cámara donde varias figuras se encontraban alrededor de una mesa holográfica. Rick y Alcera agachados detrás de una consola rota. Escuchando atentamente, el general Berak se paró en el centro con sus rasgos afilados iluminados por la luz azul del holograma. A su lado estaba Lord Cavier, su expresión seria. A su alrededor eran varios oficiales enanes de alto rango. Berak habló primero. El rey es débil. Los sueños de paz con los humanos destruirán nuestro imperio. Lord Cavier asintió. Entonces se acuerda que el rey debe ser removido. Su hija ya falta. Presuntamente muerta sin un cabello, no habrá resistencia. Al ser la apretó. La rabia de los puños ardía dentro de ella, pero Rick le puso una mano en el brazo en silencio. Diciéndole que mantuviera la calma, Vera continuó, atacaremos durante la próxima paz. Conversaciones. El rey no saldrá vivo de esa reunión. Los ojos de Rick se abrieron de par en par. Están planeando un asesinato. Él susurró que el rostro de Alcer estaba pálido, pero ella. La voz era constante, tenemos que detenerlos antes de que Rick pueda responder. Una voz de detrás de ellos habló. No deberías estar aquí. Rick gimió. ¿Por qué siempre los guardias? Rick no esperó. Se lanzó hacia adelante dejando el arma a un lado.
El soldado disparó, pero la explosión golpea la pared Alcera, golpeó rápido su daga de energía atravesando el comunicador de Souldes antes de que pudiera enviar otra alerta. La pelea fue rápida. Rick asestó un fuerte puñetazo dejando inconsciente al guardia, pero el daño fue hecho dentro de la cámara. La cabeza de Berac se quebró hacia el sonido de la lucha. Sus ojos se entrecerraron y los encontró Alcera, agarró el brazo de Rick. Tenemos que irnos ahora. Corrieron de regreso por el camino en que llegaron sonando las alarmas a través de la estación. Los soldados se derramaron por los pasillos. Armas listas. Rick disparó detrás de él golpeando un panel de control de las puertas. Cerraron de golpe sellando a sus perseguidores. Llegaron a la bahía de atraque, donde el colmillo de hierro estaba esperando. Rick golpeó el código de acceso del barco y él. Rampa bajada. Entrar Alcera saltó adentro mientras Rick disparaba unos tiros más para frenar. Los soldados bajaron y luego saltó a bordo cerrando de golpe la escotilla. Nova despegó él. Gritó el colmillo de hierro, rugió a la vida, levantando solo llovió fuego enemigo. Sobre ellos, el barco salió disparado de la estación irrumpiendo en el espacio abierto del interior. La cabina. Rick empujó los motores a máxima potencia. Ellos saben que estamos vivos ahora. Él. Dijeron que vendrían a por nosotros. Alcera respiró hondo. Déjales que tengamos lo que tenemos. Necesito a Rick. Sonrió entonces. Vamos a salvar a un rey. El colmillo de hierro desapareció en él. La oscuridad se dirige hacia el corazón del imperio. Zenan. La lucha acababa de comenzar. El colmillo de hierro atravesó el espacio a toda velocidad dirigiéndose directamente hacia el Zenan. Capital Elión 10 dentro de la cabina era grueso. Rick mantuvo las manos firmes. Los mandos mientras Alcera se sentaba a su lado, sus ojos fijos en las estrellas que tenía por delante. Nos estarán cazando. Rick dijo que Berac no nos dejará llevar a tu padre a la vida. Alcera apretó la mandíbula. No podemos dejar que gane. Mi padre necesita saber la verdad. Antes de que sea demasiado tarde, Rick revisó los sensores. Nos estamos acercando hacia Prime, pero no podemos aterrizar directamente. Nos escanearán antes de que nos acerquemos, pensó Alera. Por un momento, luego señaló la pantalla. Vaya al sector de atraque oriental. Hay un viejo túnel de servicio debajo del palacio principal. Podemos usarlo para entrar sin ser detectados. Rick sonrió. Colarme en un palacio real. Ahora ese es mi tipo de plan. Pero antes de que pudiera cambio de rumbo, sonó la alarma del barco. Apareció una advertencia roja en la pantalla. Barcos entrantes. Nova, la IA a bordo, informó que Rick maldijo que nos encontraron rápido. 3 buques de guerra zenanes aparecieron en el escáner acercándose rápidamente al barco líder. Abrió fuego con rayos de plasma, atravesando la oscuridad. Rick tiró del colmillo de hierro en un giro brusco esquivando él. Los primeros tiros aguantan, gritó mientras hacía rodar el barco para evitar otra barrera. Alcera agarró el costado de ella. Seat we can't fight them head. O no planeaba que Rick dijera que Nova desplegara señuelos. Pequeñas balizas de energía salieron disparadas desde el colmillo de hierro, creando señales falsas. Las naves enemigas dudaron por un momento, el tiempo suficiente para que Rick se lanzara hacia un campo de asteroides cercano. Alcer gritó. Probablemente. Rick sonrió tejiendo el barco entre enormes. Las explosiones de plasma de rocas flotantes explotaron a su alrededor, pero el buque de guerra luchó por sigue a uno de ellos, cortando un asteroide en espiral fuera de control antes de estrellarse. En otro abajo. Rick murmuró que los 2 barcos restantes seguían persiguiéndolos. Disparando implacablemente, los ojos de Alcer se abrieron allí. Ese cañón. Rick lo vio estrecho. Apertura entre 2 asteroides masivos. Apretado, dijo, pero estamos fuera de opciones. Empujó los motores al máximo y disparó hacia el cañón. Las naves enemigas lo siguieron, pero el pasaje estaba demasiado apretado para sus marcos más grandes. Un barco dudó al intentar alejarse. Demasiado tarde. Raspó contra la pared del cañón, chispas volando antes de explotar. 2 abajo. Rick dijo que el último buque de guerra no mordió el anzuelo, sino que flotó afuera del cañón esperando. Saben que tenemos que salir. Alcera, dijo Rick. Sonrió y luego sorprendámoslos. Accionó un interruptor desviando la energía a los propulsores traseros. El colmillo de hierro salieron disparados hacia atrás del cañón a un ángulo agudo antes de que el piloto enemigo pudiera reaccionar. Rick disparó la nave hacia adelante. Cañones. Un impacto directo. El buque de guerra estalló en llamas. 3 abajo. Rick dijo inclinado. Volver no está mal. Alcera exhaló sacudiendo la cabeza. No puedo decidir si estás loco o simplemente muy bien. Bueno, en esto Rick sonrió a los 2, pero no hubo tiempo para celebren que apenas habían escapado y que la verdadera misión apenas comenzaba. Poco después, el colmillo de hierro aterrizó en una bahía de atraque oculta debajo del palacio. Rick y Alcera se movieron rápidamente, abriéndose camino a través de los túneles de servicio oscuros. La reunión del consejo es en 1 hora. Alcero susurró que tenemos que
Llegar a mi padre antes de que Farik haga su movimiento. Rick asintió guiando el camino, princesa. Se movieron a través de los túneles haciendo eco de sus pasos, pero a medida que se acercaban a la salida, una sombra se movió frente a ellos y un grupo de guardias bloqueó su camino y parado en el centro estaba el general Berak. El mismo así que Berak dijo su voz tranquila, pero mortal: la princesa perdida regresa. Debo. Admite que esperaba que los asesinos acabaran contigo, pero no importa, no te irás. Este lugar vivo. Alcera dio un paso al frente. Traicionaste a mi padre, traicionaste a nuestro. Se volvía burlón. Esto no cambia nada, si ya estaba destinada a gobernar, no se doblegó. Los débiles. Alcera se volvió hacia él con su voz firme: estás equivocado, la fuerza no es justa. Sobre la guerra se trata de saber cuándo luchar y cuándo construir la paz con. La humanidad no se rinde, es supervivencia. Kabir escaló buscando un escondite. Arma suficiente de esto, pero antes de que pudiera actuar, Rick levantó mal su blaster. Los guardias de Idea Budi pulularon arrestando a Kabir y su apoyo del golpe tuvo. Berak, fallido ahora comedido, le dio una última mirada a Alcera: ¿crees que esta victoria durará? Alcera conoció su mirada: sí, porque me aseguraré de que las puertas. Cerrado detrás de él mientras lo arrastraban, un pesado silencio llenó la cámara y luego el rey Vainer se quedó mirando fijamente a su hija. Alcera, hija mía, que ha salvado nuestra gente. Ella dio un paso adelante, emociones hinchándose en su pecho: yo solo hice lo que tenía razón, padre, siempre protegeré a nuestra gente. Un aplauso lento resonó a través de el pasillo. Rick se cruzó de brazos para no arruinar el momento, pero yo diría que fue bastante bien. Los miembros del consejo murmuraron de acuerdo por primera vez en años. Serenia tuvo la oportunidad de lograr la verdadera paz. Bor miró a Rick y a ti, un humano, pero tú. Arriesgué todo por mi hija y mi reino. Rick se encogió de hombros: ¿qué puedo hacer? Digamos que solo soy un tipo que odia a los malos. Alcera sonrió: un tipo muy terco él. El rey se rió entre dientes y luego se volvió hacia el consejo: el tiempo de la guerra ha terminado, es hora de forjar un nuevo camino. Mi hija se asegurará de que el consejo estallara en vítores cuando él. La reunión terminó. Rick y Alcera salieron al balcón del palacio mirando hacia él. Ciudad. Entonces Rick dijo lo que ahora. Sonrió la princesa Alcera: ahora reconstruimos juntos. Rick asintió con la cabeza: suena bien, pero para ser claros, esto significa que realmente tengo que hacerlo. Casarte. Alcera se rió: dijiste que me llevabas como tu esposa, ¿no lo hiciste tú? Rick sonrió: supongo que sí, y mientras las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos, sabían. Esto fue solo el comienzo de un nuevo futuro, el fin.